soy Ricardo Rojas Airala, con Marta Miranda, que está aquí en la otra pantalla, en esta cosa cibernética. Dirigimos el Festival Internacional Va Poesía Argentina. Hola Marta, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, don Ricardo Rojas Airala? Gracias por decir mi nombre, Marta Miranda. Encantadísima de la invitación al Festivalón, este festival de festivales. Encantada que hayan incluido a Poesía Argentina en esta iniciativa maravillosa. Sí, nosotros lo que vamos a charlar es a lo que nos dedicamos, que es la cuestión de la poesía como una herramienta de inclusión social. Nuestro festival, la Poesía Argentina, fundamentalmente trata de eso, o sea, de la poesía en territorio y integrar a los que por alguna u otra razón no acceden a la poesía, a la cultura en general, y a lo largo de los 8 años que hemos venido haciendo encuentros, alrededor de más de 200 lecturas, es un festival en territorio que va a los lugares donde la gente está, por eso se llama Va Poesía, porque la poesía va. Y bueno, vamos a hablar de lo que hacemos y de por qué lo hacemos. O eso creo. No sé, Marta, ¿vos qué decís? Bueno, vamos a tratar de orientarnos hacia el tema de la mesa, que es la literatura como una herramienta de inclusión social, que en un principio puede parecer una cosa media rara, pero no lo es. Y es hasta necesaria, no solamente no es rara. Nosotros tenemos acá en Argentina y en el mundo, ¿no? Pero hablando de nuestro territorio, una enorme cantidad de gente, millones de gente que no están incluidas socialmente. ¿Qué sería que no están incluidos socialmente? Que se pierden de todo lo que cierta parte de la sociedad puede disfrutar o tiene acceso, entre ellos la cultura. Ricardo es escritor, yo soy escritora, y bueno, desde ahí hace 8 años pensamos de qué manera, viendo este panorama de no inclusión de todos estos sujetos que viven al borde de cómo hacer para incorporarlos. Como Rojas no sabe levantar paredes y yo no sé tejer, no es nuestro métier, dijimos, tenemos que poder hacer algo desde la literatura, ¿no? Para sumar a la cantidad de herramientas para la inclusión que hay, los monotributos sociales, bueno, los programas en educación fines y tal. Bueno, nosotros decidimos hacer algo desde nuestro lugar, que es la literatura. Sí, yo lo que agregaría a esto que vos decís, que es exactamente así como lo decís, a los lugares que nosotros vamos, que son lugares de alguna clase de vulnerabilidad social, y nos parece que ahí es donde la poesía se vuelve una herramienta maravillosa, porque los encuentros son en pie de igualdad. Nosotros llevamos a los poetas, que son varios poetas internacionales, reunidos con poetas locales a donde vamos. Nosotros hacemos el festival aquí en Buenos Aires y en Mendoza una semana cada día, una semana cada vez. El festival dura 15 días. Cada minuto, claro. Minuto a minuto. El festival dura 15 días y recorre 3.000 y pico de kilómetros. Así que si vamos por milla por poeta, creo que tenemos el récord mundial seguramente. Y lo que da este encuentro de la poesía, como esa cosa, como ese milagro integrador, es que la poesía tiene permitido como la utilización de más palabras que lo habitual. O sea, uno habitualmente utiliza entre 300 y 500 palabras para su vida cotidiana y para su vida en general. Un escritor que sea un poco más elaborado usa unas 3.000 palabras, y un poeta en general usa un poco más, 3.500, 4.000 palabras. Esto que parece una cosa estadística, fría, en realidad tiene que ver que cuando uno nombra, cuando uno dice, está haciendo un registro de la realidad. Por eso cuando el poeta dice su nombradía, en realidad está diciendo que está acá. Entonces, ¿cuál es la utilización práctica de eso en territorio? Es que
se posibilita que la persona que está en el lugar donde esté y en la circunstancia que está, puede decir, yo estoy acá, yo soy un sujeto de derecho y estoy acá para ser feliz. Entonces yo creo que la gran fortaleza que tiene nuestro festival es eso, y nosotros estamos convencidos que la poesía es una herramienta de inclusión social cuando está planteado desde ese lugar, de un lugar sin estridencias, de un lugar sin ampulosidades, y sobre todo en pie de igualdad. O sea, el poeta tiene una expertise, tiene algo para compartir, y el compañero ese que está ahí, ya sea en un comedor, ya sea en una villa, ya sea en una escuela nocturna o donde esté, también tiene un saber, también tiene algo para decir que si él no lo dice se pierde. Entonces me parece que eso es la gran fortaleza que tiene nuestro festival y que sobre todo tiene la poesía, que tiene un poder y una forma de alumbrar que me parece que aquí vuelve a hacerlo jugar en territorio, vuelve a tener esa luz, si querés, el portavoz de la comunidad que dice tal cosa, pero díselo de él y permite que los demás también digan. Yo creo que esa es la gran fortaleza que nosotros tenemos con la poesía desde ese punto de vista. No sé qué opinás vos, Marta. Sí, bueno, en eso estamos absolutamente de acuerdo, en el poeta como portador de la comunidad. Yo quiero hacer una breve reseña de la dinámica del festival para los que no nos conocen. Nosotros somos como cualquier otro festival internacional. Esto quiere decir, invitamos a escritores, en este caso, Festival Internacional de Literatura, ¿verdad? Invitamos a escritores internacionales, a poetas, a que vengan a leer a Argentina, con el mismo formato. Los llamamos, hacemos una selección, buscamos sus textos, bueno, y vienen a Buenos Aires. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el escenario. Si bien tenemos 2 o 3 lecturas públicas, como dice Ricardo, la mayoría del festival, la mayoría del tiempo que pasamos en festival, el 90% sucede en territorio. ¿Qué pasa? Hay mucha gente que dice, cuando vamos, dice, no, bueno, sí, yo había escuchado hablar de los festivales, de algo, pero la mayoría no tienen idea. Ahora, ¿por qué no tienen idea? Porque no les interesa. En todos los casos, en todas las lecturas a las que hemos ido, a todas las comunidades que hemos visitado, donde hemos ido a compartir, nos damos cuenta que no saben. Entonces, la idea es que conozcan desde adentro un festival de literatura y que puedan compartir con un poeta de igual a igual. O sea, que puedan en algún momento ver que un escritor no es la gente muerta que está dentro de los libros, sino es una persona que en la mayoría de los casos trabaja, se viste más o menos como ellos. Hablo de los ellos, son la gente de la comunidad, ¿no? Comen, tienen las necesidades, y al establecer esta cosa que dice Ricardo en situación de igualdad, se empieza a producir, a generar esta idea de a madurar si este hombre, esta mujer, esta persona que yo tengo frente a mí, que no es ningún extraterrestre, puede hacer esto, ¿por qué yo no puedo hacerlo? Entonces ahí empieza a operar esta cuestión de trasladar esa posición de superioridad o de poder del escritor a las personas que están escuchando la actividad, a las que están compartiendo. Entonces, ¿qué buscamos darles? Buscamos darle la posibilidad de recuperar la palabra. Muchas veces hacemos una pregunta que es, ¿a vos qué te hubiese gustado ser? ¿No? Algún hombre grande, alguna mujer, algún niño que ande por ahí. ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te hubiese gustado ser? Y hemos asistido a la transformación impresionante en el rostro de esa persona cuando se empieza a acordar de sus sueños. Entonces, si nosotros queremos una sociedad mejor, una comunidad más sana, tenemos que empezar a recuperar a los individuos que van a conformar esa
a esa sociedad. En lo que tiene de maravillosa la individualidad, ¿no? En esta cosa de producir sueños, de producir deseos únicos en cada individuo. Entonces, se transforma en un empoderamiento de sí mismo, porque generalmente, como bien dice Ricardo, esta gente que están en vulnerabilidad social, nosotros vamos a centros de educación para adultos, pero también vamos a villas, miserias muy, muy, muy complicadas, a centros penales, a comunidades originarias que están en el medio del desierto, a estos lugares donde generalmente son identificados como los grupos, los negros, los pobres, los indios. Bueno, los negros, los pobres, los indios, en la hora u hora y media que dura la actividad, vuelven a ser personas, vuelven a ser individuos. Y hemos visto transformaciones impresionantes a lo largo de estos 8 años. Sí, esto que decías vos, hay un ejemplo muy claro. Nosotros vamos habitualmente a un comedor popular, al comedor popular de los pibes en La Boca, que tiene un gran trabajo en el barrio de La Boca, y una de las personas que venía no sabía ni leer ni escribir, y participó en el primer encuentro, Blanquita, y no sabía leer ni escribir. Entonces ella estaba así ansiosa que quería recitar un poema de memoria. Dice, bueno, yo quiero recitar un poema de memoria porque en ese espacio que se abre de intercambio, la gente participa muy asiduamente y es muy bienvenido lo que quiera hacer. Entonces Blanquita dice el poema que Blanquita es chilena, dice el poema que la madre le había dicho cuando ella era chica, pero ella no lo sabía escribir. Y en el comedor Los Pibes también tienen un plan de alfabetización y ella era una de las alumnas que iba ahí a aprender a leer y escribir. Bueno, todos los años que nosotros seguimos yendo siempre, todos los años que hubo actividad, y cuando se levante la pandemia volveremos porque nuestro hacer, nuestra expertise es absolutamente en territorio. Ella volvía. Entonces ya el siguiente año ya sabía escribir. Entonces, bueno, ya medio que leía a los trompicones su poema. Y después ya se volvió parte del show. O sea, nosotros leíamos y ya Blanquita ya cada vez sabía escribir mejor y recitaba mejor que nosotros, claramente. Entonces, esa integración, ese proceso que se dio solo, porque nosotros lo único que hicimos fue persistir en el tiempo, que es lo que hacemos, y llevar todos los años este encuentro que no pretende ser instructivo, no pretende enseñar, o sea, lo que pretende es compartir un encuentro, como muy bien decía Marta, de rescatar la subjetividad. O sea, que todos somos personas, que todos somos sujetos de derecho. Estemos donde estemos y estemos en las condiciones que estemos. Entonces, es percibir al otro no como un enemigo, no como alguien que me viene a robar o que me viene a violentar de alguna manera, o que eligió sexualmente una forma de vida que no es la que a mí me gusta, entonces me siento violentado de alguna manera, sino que es un otro que ha elegido de otra forma y que tiene los mismos derechos que yo. Entonces me parece que la poesía tiene esa herramienta en sí misma, porque, como decíamos antes, declara la nombradía, yo estoy acá, yo soy. Entonces, me parece que esa es la apuesta verdaderamente política, que cada uno, desde su subjetividad, construya una comunidad, pero una comunidad que dé lugar a todos, una comunidad mejor, que reparta los privilegios, que dejen de ser privilegios y que vuelvan a la comunidad en derechos. Creo que en grandes rasgos es esto lo que estábamos hablando. Sí, y bueno, y como la palabra, digamos, es una forma, es la forma de socialización más importante. Bueno, en ese sentido corremos con una ventaja los poetas. Yo decía, bueno, que Ricardo, imagínate si hubiésemos sido escultores, se nos hubiese quizá complicado un poquito, pero ¿quién de los afortunados que han podido acceder a algún programa de lectoescritura no ha escrito alguna vez una carta o un poema? O a quién no lo hubiese querido, o una canción. Entonces, la resonancia es inmediata, porque, como decía Ricardo, todos tienen algo para decir
y la poesía hace que esto pueda ser dicho inmediatamente. Las reuniones no son estructuradas, o sea, nosotros tenemos como algún mascarón de proa de los poetas que llevamos, bueno, empieza fulano como para romper el hielo, pero ha sucedido muchas veces, que leen un texto o dos textos. Nos pasó en un refugio de gente en situación de calle en Mendoza, donde nos presentamos, somos Festival Internacional de la Poesía Argentina, un grupo de escritores, bueno, que han decidido, bueno, explicar un poco el festival. Leyó un poema uno de nuestros invitados, que en este momento no recuerdo quién era, y después no hubo lugar para decir más nada, porque cada uno de estos varones que estaban en el refugio tomaron la palabra, contaron su historia, y a medida que iban contando su historia, el otro, que solamente lo ve como un otro desgraciado que está en situación de calle y que se acompaña por las noches para no dormir en la calle en ese refugio, no, es una persona, uno que alguna vez fue periodista, otro que tuvo un negocio y alguna debacle lo dejó ahí. Entonces, no tuvimos mucho que hacer ahí, porque la gente inmediatamente tomó el lugar, se empoderó y empezó a contar quién era. Entonces, esto nos reafirma en esta idea que tenemos con Ricardo de que hay que generar los espacios y las oportunidades. O sea, no hay presupuesto, no, porque acá resulta que sí, puede ser que haya lugares más difíciles que otros, pero en todos esos lugares hay gente. Entonces, nosotros como escritores, si a nosotros nuestra escritura nos salva de nosotros mismos, nos traduce la emoción, la angustia, ese hueco que tenemos dentro, que se llena con palabras y podemos funcionar en este mundo porque escribimos, ¿por qué no podemos pensar que a un otro le puede resultar de la misma manera? Sea que quiera ser escritor o no, pero que puede decir, puede contar su humanidad. Entonces, fundamentalmente es eso. Y eso ha sucedido durante estos últimos 8 años, ha sucedido en los contextos más inverosímiles, y como decía, nosotros llegamos con un bagaje, pero después sabemos cómo arrancamos, pero nunca sabemos cómo termina la actividad. Y eso es una de las cosas más maravillosas uno de los regalos más grandes que tenemos con Ricardo haciendo este festival. Sí, además, como vos muy bien decías, la poesía tiene la ventaja de cercanía y esa inmediatez con lo humano. O sea, nosotros siempre, bueno, traemos a colación ese poema que dice odio y amo, tal vez me preguntes por qué, no lo sé, solo sé que lo siento y que sufro, que es de Catulo y que tiene 2000 años, y que cuando nosotros lo compartimos con la gente, lo primero que te dicen es que, bueno, que eso lo podría haber escrito cualquiera de los que están ahí, y en las circunstancias en las que están. Entonces, la ventaja que tiene la poesía por sobre la mayoría de 5 palabras, o con 10 palabras. Entonces, a mí me resulta como muy, muy práctico para realizar y a su vez muy enigmático, porque todas las veces que lo hacemos siempre es distinto. Eso me llama muchísimo la atención y bueno, esto lo hemos conversado contigo un montón de veces, Marta, y realmente me llama la atención cómo la gente, cada una de las personas, lo vive y lo refleja de otra manera. O sea, eso que sucede, que por ahí la intención es arranca de la misma manera, pero a las 3 o 4 frases que se ha dicho, ya es absolutamente otra circunstancia, ya es absolutamente otro encuentro, y eso, o sea, le da una maravilla bueno, que es propio de la poesía. Yo creo que la fortaleza que tiene el encuentro poético planteado en este lugar, planteado en el lugar de encuentro, en el lugar de reflexión, sin ninguna ampulosidad rara, sin ninguna pretensión rara, le da esa libertad que me parece que en algún momento, no sé por qué cuestión, la poesía quedó como un poco alejada de ese lugar, y bueno, es nuestra intención en este festival
que vuelva a ese lugar, que vuelva a ese lugar más sano, más fresco, más, sobre todo alegre, es una fiesta, es un encuentro festivo, y la gente lo hace saber. Nos pasa habitualmente, en concreto todos los años, cuando vamos al desierto, cuando vamos a hacer el cierre en la Nación Huarpe, en la Laguna del Rosario, que ya las señoras que nos esperan a los poetas. O sea, dicen, no, tal día vienen los poetas. Entonces, eso solo ya vale cualquier cosa que hagamos. O sea, eso demuestra la fuerza y la trascendencia que tiene el encuentro a través de la poesía. También me parece que eso lo demuestra una y otra vez. Nosotros hacemos todos los años ya, por cábala casi, el cierre en el desierto de la Nación Huarpe, y me parece que esa es la prueba más contundente de que hemos elegido un camino correcto, que es el de la poesía en función de integrar a todos de nuestra comunidad, cada uno con su particularidad, pero todos como hermanos y en un encuentro fraternal. Sí, y está bueno también el ida y vuelta que se produce con los poetas, porque también, o sea, cuesta un poco entender el concepto, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer? Porque vos invitás, entonces decís, bueno, pero yo no escribo poesía social. No importa que escribas, ¿no? Vos, o sea, escribí, traes tus textos, sabemos que sos un buen escritor, que sos una buena escritora, alguna cosa vas a tener para compartir y que se va a reflejar en otro. Pero bueno, pero es que yo no, acá cada uno va con lo suyo. De la misma manera que la comunidad está con lo suyo, como decís del tema del cierre del desierto, ahí se comparten no solamente textos de algún poema que escriba alguna de las mujeres de la comunidad, sino también en las recetas de cocina, las leyendas sobre el desierto, que son espeluznantes. Me gustaría verlos ahí realmente, cada uno con lo opuesto. Entonces, al poeta le genera una situación de extrañamiento que casi no se produce, porque cuando tenemos estos festivales que están súper bien que exista, porque todo tiene que estar, tiene que sumar, hay que sumar, no hay que ni excluir ni restar. Cuando vos tenés un público cautivo, bueno, es un poco más canchero el asunto porque, bueno, vas, lees, estás ahí, hay un público, pero en este caso hay gente que te mira a ver qué vas a leer. Entonces, bueno, han sucedido cosas hermosísimas, desde que aún el año pasado allá en Rancur, por ejemplo, uno de los muchachos que asiste a Casa Joven del padre Cajade, un centro para jóvenes en La Plata, bueno, le tomó el poema traducido y se lo rapeó. O sea, un canadiense que vive en París, un hombre de 70 años, se llevó esa experiencia, intercambió. Yo no sé qué entendió la otra persona, el otro muchacho, si alcanzó a comprender todo el universo de Jacques, pero abrazó su espíritu y Jacques hizo lo propio. Entonces, para los escritores es una cosa muy potente, porque se vuelve a la situación que decías vos, ¿no? Del portavoz, de aquel que en un momento habla por la comunidad, porque la comunidad está impedida. Bueno, en este momento, en estos encuentros, la comunidad tiene la oportunidad y cuando repetimos, digamos, que generalmente nosotros vamos a lugares y vamos sumando año tras año, abrimos lugares nuevos, vamos donde, bueno, no los abrimos, los dos los conocemos y vamos. Vemos en lo que contabas de los pibes, vemos cómo eso tuvo alguna importancia, como esas horas pasadas juntos tuvieron alguna importancia y una consecuencia bonita. Sí, de esto que contás de la cuestión experiencial, yo recuerdo algo que nos pasó el año pasado en la misión del padre Pepe, Eudris, un poeta cubano, en un momento dado lee un cuento para chicos, que eso es lo que estaba leyendo, y una de las chicas que estaba ahí
se puso a llorar desconsolada. El cuento en realidad era un cuento que hablaba de una situación familiar normal y corriente y muy bello, y Euris también se puso a llorar. Entonces sería una cosa como de comunión, o sea, claro, que no tenía que ver con lo que estaba enunciándose, pero estaba pasando. O sea, es como decís vos, bueno, se pone el lugar a funcionar y se empiezan a mover cosas. Uno tiene un rato para decir, bueno, yo también me puedo emocionar, yo también puedo escuchar esto, yo también me puedo dar el privilegio de ser sensible, porque uno de los primeros botines que tienen las clases poderosas es la sensibilidad. Se lo quedan como propio, decir, bueno, si alguien se ríe y es una persona adinerada, es una persona qué buen talante, qué comprensivo que es el patrón. Ahora, si el peón se ríe, es un negro mal entretenido que no entiende nada. Entonces, bueno, me parece que esa fortaleza que tienen estos encuentros es en el ser siendo. Se va sucediendo en el momento que aparece ese instante tranquilo de encuentro, ese instante de reflexión compartida. Entonces, me hiciste acordar, bueno, con la anécdota que vos contabas, esta anécdota de Eudis que a mí todavía te lo cuenten y me emociona toda la situación, ¿no? Así, bueno, gente muy curtida en una situación complicada, y bueno, salió ahí toda la cuestión de la humanidad. O sea, bueno, esto es. Pero, digamos, esos momentos, aparte del privilegio de tener esos momentos, podemos ver, vemos otro tipo de construcciones también, ¿no? Digo, cosas, digamos, más concretas que pasan. Por ejemplo, lo que decíamos de los pibes. La última vez que fuimos a la organización, los poetas leyeron, pasó lo mismo que en Mendoza, pero con otras características, porque, ¿qué pasa? Nosotros llegamos ahí a través del programa PAEBIT, o sea, que en ese momento, bueno, el maestro Darío Callejas tenía educación para adultos, bueno, hicimos un primer encuentro con todas estas características que hablabas y tal de Blanquita, y bueno, unos condimentos por ejemplo, la gente del taller de confección y tal, pero después resulta que se fueron, al enterarse de esa actividad, se sumaron otros centros PAEBIT. Entonces cada vez la cosa era más multitudinaria, más multitudinaria. El último encuentro fue hace, creo, el año pasado, sí, creo que fue el año pasado, o el anteaño pasado. Fuimos, a duras penas, los poetas que fueron leyeron algo, porque había tanta cantidad de gente y como 5 centros PAEBIT que cada uno de ellos había preparado una apuesta, sus poetas, sus cosas para colgar, era el evento de ellos. Entonces nosotros en ese momento pensamos, ya está, o sea, ya se cumplió, esto está yendo, o sea, ahí se juntan, se lee, se escribe. Después, bueno, ahora vamos a tener una cosa que la ponemos un poco como novedad, el cierre de la poesía de este año, que lo hemos venido haciendo un poco como raro porque nuestro festival no está atado a las escuelas, entonces está atado a la comunidad, y la comunidad no paró, o sea, la comunidad se organizó, se siguió haciendo sus cosas. Entonces, bueno, hemos estado con los compañeros del subte leyendo que estaban trabajando, más los compañeros, los poetas internacionales por Zoom. Hemos hecho en el desierto, pasamos un video con algunos poetas de Mendoza, bueno, tal. Y ahora la gente de la comunidad de Lagunas del Rosario, de Lagunas de Guaracache, va a tener su biblioteca para que la manejen las mujeres de la comunidad para la comunidad. Ahora, ¿cómo llegamos a tener una biblioteca en el medio del desierto? Porque ha habido un camino. Entonces nos seguimos emocionando, cuentan sus historias, todos esos momentos hermosísimos, que es el verdadero encuentro fraternal, como te gusta decir a vos, pero aparte hay una biblioteca también.
y hay proyectos. Hay muchas cosas que avanzan. Se ve una transformación. Bueno, son 8 años, que ojalá sean muchos más, hasta que no tenga que ser ninguno. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, hasta que la gente se organice sola. Y los poetas vayan solos a los lugares. Los poetas vayan solos. Tenés toda la razón. Bueno, más o menos estaríamos cubriendo el tiempo de la charla. Yo les agradezco muchísimo el espacio. Nos parece que el Festivalón, un festival de festivales, es una idea muy interesante, donde todos podamos mostrar y contarnos y encontrarnos y decir lo que está sucediendo en Argentina, que están sucediendo un montón de encuentros literarios y también no literarios necesariamente, y nosotros seguimos apostando a la poesía como una herramienta de inclusión social porque nos parece que es una respuesta concreta a situaciones concretas. Y como, bueno, hicimos una sucinta panorámica de lo que viene sucediendo hace 8 años, de los más de 20.000 kilómetros que hemos recorrido, más de 400 lecturas, un montón de sucesos que van a seguir aconteciendo, y muy orgullosos del camino que hemos escogido como escritores y como miembros de la comunidad, y sobre todo devolverle a la poesía ese rol que tiene de fuerza transformadora. Yo también me despido y gracias al Festivalón por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos desde Va Poesía Argentina. Bueno, que se repita.